Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saluda y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo y sus dones. Me apoyo en el libro del Padre Antonio Royo Marín, dominico español del siglo XX, uno de los grandes teólogos seguros y católicos del siglo. El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. Estamos analizando el capítulo 14, el don de sabiduría. El don de sabiduría. El don encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad es el de sabiduría. Siendo la caridad la más perfecta y excelente de todas las virtudes, ya se comprende que el don de sabiduría será a su vez el más perfecto y excelente de todos los dones. Este don perfecciona la virtud de caridad, dijimos, y reside a la vez en el entendimiento, en la inteligencia y en la voluntad, porque derrama sobre nuestra alma la luz y el amor. Derrama luz y amor sobre nuestra alma. Perfecciona nuestro entendimiento, inteligencia y nuestra voluntad. Debe considerarse, pues, con razón, el más perfecto de los dones, porque en él se resumen todos los demás, así como la caridad encierra en sí todas las virtudes. El que tiene caridad, en lo concreto, practica todas las virtudes. San Bernardo le llama conocimiento sabroso de las cosas divinas. En él, pues, podemos considerar dos cosas: una luz que ilumina nuestro entendimiento y le hace juzgar rectamente acerca de Dios y de las cosas creadas, refiriéndolas a su primer principio y último fin. Sírvenos para juzgar de las cosas por sus causas primeras y referidas todas a la unidad y una síntesis amplia. Vemos las cosas en Dios, amamos las cosas en Dios. También nos da un gusto sobrenatural que obra sobre la voluntad, la hace saborear las cosas divinas por medio de una especie de secreta connaturalidad y simpatía. Una comparación nos servirá para entender mejor este doble oficio. Es como un rayo de sol, rayo de luz, que ilumina, esclarece y da brillo a los ojos del alma, y rayo de calor que calienta el corazón, le abraza en amor y lo colma de gozo. El padre Tanqueray, Adolfo Tanqueray, en su teología, compendio de teología ascética y mística, en el párrafo 1349 dice: se puede definir el don de sabiduría, un don que perfecciona la virtud de la caridad, dándonos gracia para discernir y juzgar cerca de Dios y de las cosas divinas por los más elevados principios y saborearlos. Se diferencia del don de entendimiento en que éste nos sirve para conocer las verdades divinas en sí mismas y en sus mutuas relaciones, pero no en sus causas supremas, y no nos las da a saborear directamente, mientras que el don de sabiduría nos hace amarlas y saborearlas. Este don es aquel con el que San Pablo abarcaba con una sola mirada el plan divino de la redención, con la gloria de Dios como causa final primera, el Verbo encarnado como causa meritoria y ejemplar, la aventuranza de los elegidos como causa final secundaria y la gracia divina como causa formal. Ese mismo don es el que arrancaba de su alma el cántico aquel de acción de gracias. Bendito sea nuestro Señor, Padre de nuestro Jesucristo. Con ese don reduce San Juan toda la teología al misterio de la vida divina, cuyo principio y término a la vez es el amor. Dios es caridad. Y Santo Tomás compendia toda su suma en este solo pensamiento. Dios es el primer principio de donde proceden todas las criaturas, el último final al cual vuelven y el camino por donde tornan a Él. Eso dice el padre
Adolfo Tanker en su compendio de teología ascética mística. Ahora veamos lo que dice el padre Antonio Roemarín, que analiza más a fondo este tema maravilloso. Entonces, la sabiduría es el don que perfecciona la virtud de la caridad. Ilumina el entendimiento, la inteligencia y fortalece, de un cierto modo, en amor divino, la voluntad. ¿Cuál es la naturaleza de este don ahora? Más a fondo. El don de sabiduría, ¿qué es? Bien, es un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Expliquemos despacio la definición para darnos cuenta exacta de la verdadera naturaleza de este gran don. Entonces, es un hábito sobrenatural, o sea, infundido por Dios en el alma, juntamente con la gracia y las virtudes infusas de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los otros dones del Espíritu Santo. Entonces, el que está en pecado mortal no lo tiene. El cristiano, el bautizado que está en pecado mortal, bien tiene, por misericordia de Dios, le queda fe y esperanza, nada más, todo lo demás está perdido. Por eso hace falta, cuanto antes, salir de este estado terrible y ponerse en gracia de Dios para recuperar la gracia, la santidad y la caridad del Espíritu Santo. Entonces dijimos, este don de la sabiduría es inseparable de la caridad. El que está en pecado mortal no lo tiene, que quede claro. Ahora imagínense, a ojos humanos, comparando el comportamiento de la gente que nos rodea con los mandamientos de Dios, bien, por desgracia la mayoría vive en pecado mortal. Todos los que están casados por la iglesia, todos los que están juntados, todos los que viven en unión libre, todos los que están en adulterio, todos los que están en matrimonio del mismo, los que están borracheras, los que están drogas, los que hace años no se confiesan, los que no van a misa, los que consideran brujos, hechiceros, los que practican yoga, reiki, cosas paganas, los usureros, los asesinos, los que han hecho aborto, los abortistas, los que hacen mentiras graves, los estafadores. Dios mío, incluso un pensamiento, un deseo, por ejemplo, el que desea a la mujer del prójimo en su pensamiento ya es adúltero. Entonces imagínense en qué mundo estamos, y por eso andamos mal. Antes los dirigentes tenían como consejeros a sacerdotes que conocían el discernimiento de espíritus, que conocían la teología, y por eso hacían leyes apoyándose en el Evangelio para que la gente viviera en santidad. El que vive en caridad cumple todo, tiene todas las virtudes y cumple los mandamientos, pero el que está en pecado, por eso que tiene nada. Suponiendo que sea todavía un católico, en pecado mortal, pues que tiene la fe y la esperanza, pero que no salvan. Para salvarse se va a tener la gracia, la santidad y la caridad, que es amor divino. El que peca mortalmente, ama algo más que a Dios y pierde ese amor divino. Entonces, el don de sabiduría, bien, es inseparable de la caridad, de la gracia, perdón, y de la caridad, claro. Inseparable de la caridad, dijimos, es precisamente la virtud que viene a perfeccionar, dándole una modalidad divina de la que carece, sometida al régimen de la razón humana, aún iluminada por la fe. Entonces, la caridad, el cristiano que vive en estado de gracia, tiene la virtud de la caridad iluminada por la fe y actúa de una manera humana, pero cuando tiene el don de sabiduría, actúa de una manera divina. Es Dios mismo que interviene. Entonces, es precisamente la virtud que viene, la caridad es la virtud que viene a perfeccionar el don de sabiduría, dándole una modalidad divina de la que carece someter al régimen de la razón humana, aún iluminada por la fe. Por esta su conexión con la caridad poseen el don de sabiduría. En cuanto a hábito, todas las almas en gracia es incompatible con el pecado mortal.
lo mismo ocurre con los demás dones. Entonces, el don de caridad, la virtud de la caridad, el don de sabiduría, como los 7 dones del Espíritu Santo, son incompatibles con el pecado mortal. Una persona en adulterio, una persona en vicios, una persona que se hace pasar por predicador y que impone mano, que da el Espíritu, pero no es el santo, hermanos, cuidado, es algo serio. Es algo serio. Hoy el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo actuando sobre la sensibilidad de la gente. Y todas esas sectas llamadas pentecostales, falsamente, no tiene nada que ver con Pentecostés cristiana, es un influjo del otro. Cuidado. El pecado mortal y la caridad y los dones del Espíritu Santo son incompatibles. O uno está en gracia o está en pecado. Pero si está en pecado no tiene ninguno de esos dones. Mediante este don, por el cual juzgamos rectamente las cosas. Entonces, hemos dicho, el don de sabiduría es un don sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas. Bien, por el cual juzgamos rectamente. En este, entre otras cosas, se distingue el don de entendimiento. Lo propio de este último, como ya dijimos, es una penetrante y profunda intuición de las verdades de la fe en plan de la simple aprehensión, sin emitir juicio sobre ellas. El juicio lo emiten los otros dones intelectivos en la siguiente forma: acerca de las cosas creadas, el don de ciencia, y en cuanto a la aplicación concreta a nuestras acciones, es el don de consejo. En cuanto que supone un juicio, el don de sabiduría reside en el entendimiento como en su sujeto propio, pero como el juicio, por connaturalidad con las cosas divinas, supone necesariamente la caridad, el don de sabiduría tiene su raíz causal en la caridad, y reside en la voluntad. Repetimos, eso es muy interesante. En cuanto que supone un juicio, juzgar rectamente de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo instinto del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto supone un juicio, el don de sabiduría reside en el entendimiento como en su sujeto propio. Pero como el juicio por connaturalidad con las cosas divinas supone necesariamente la caridad, el don de sabiduría tiene su raíz causal en la caridad, que reside en la voluntad. Y no se trata de una sabiduría puramente especulativa, sino también práctica, ya que al don de sabiduría pertenece en primer lugar la contemplación de lo divino, que es como la visión de los principios, y en segundo lugar, dirigir los actos humanos según razones divinas. En virtud de esa suprema dirección de la sabiduría, por razones divinas, la amargura de los actos humanos se convierte en dulzura y el trabajo en descanso, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, queridos hermanos, aquí Dios mismo interviene, y por eso los santos ven las cosas de una manera diferente que nosotros. Eso se explica, mientras más hay santos en el mundo, más el mundo anda mejor, anda mejor. Entonces este don, dijimos, juzgamos certamente de Dios y de las cosas divinas. Y bien, esta diferencia es propísima del don de sabiduría. Los demás dones perciben, juzgan o actúan sobre cosas distintas de Dios. El don de sabiduría, en cambio, recae primaria y principalmente sobre el mismo Dios, del que nos da un conocimiento sabroso y experimental, que llena al alma de indecible suavidad y dulzura. Llena al alma de suavidad y dulzura. Precisamente en virtud de esta inefable experiencia de Dios, el alma juzga todas las demás cosas que a Él pertenecen por las más altas y supremas razones
o sea, por razones divinas. Porque como explica Santo Tomás de Aquino, más el que conoce, saborea la causa altísima por excelencia, que es el mismo Dios, está capacitado para juzgar todas las cosas por sus propias razones divinas. Volveremos sobre esto al señalar los efectos que produce en el alma. Esto es un don extraordinario. La gente llena del amor de Dios lo tiene. Los demás que no dejamos a Dios actuar, estamos muy lejos, pero hay un peligro. El demonio, mediante su actuar sobre los nervios, los sentidos, lo físico, corporal de la gente, se hace pasar por el Espíritu Santo y los engaña. Entonces, cuidado. Nunca dejarse imponer las manos por nadie, salvo sus padres y sus sacerdotes, nada más. Cuidado, hay gente actualmente que están haciendo esas cosas y el demonio aprovecha. De hecho, son medium, de un cierto modo, ¿no? Entonces, hemos visto que el don de sabiduría es un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos directamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Entonces, juzga de las cosas divinas. Propiamente sobre las cosas divinas recae el don de sabiduría, pero esto no es obstáculo para que un juicio se extienda también a las cosas creadas, descubriendo en ellas sus últimas causas y razones que las encuentran y relacionan con Dios en el conjunto maravilloso de la creación. Es como una visión desde la eternidad que abarca todo lo creado con una mirada escrutadora, relacionándolo con Dios en su más alta y profunda significación por sus razones divinas. Aún las cosas creadas son contempladas por el don de sabiduría divinamente. Por aquí aparece claro que el objeto formal o primario del don de sabiduría contiene el objeto formal y primario y el material de la fe, porque la fe mira primeramente a Dios y finalmente las otras verdades reveladas, pero se diferencia de ella en que la fe se limita a creer y el don de sabiduría experimenta y saborea lo que la fe cree. Hablando Santa Teresa en las séptimas moradas de la sublime experiencia trinitaria del alma llegada a las cumbres de la unión mística con Dios, efecto de la actuación intensísima del don de sabiduría, escribe: «Oh, válame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son». Entonces, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Esto, el que siente, el que saborea, está en otro nivel. Y finalmente dice: por sus últimas y altísimas causas, esto es lo propio, característico de toda verdadera sabiduría, ver las cosas por sus causas, para cuya inteligencia es de saber que hay varias clases de sabiduría que conviene recordar aquí. Sabio en general es aquel que conoce las cosas por sus últimas y más altas causas. Antes de llegar a esas alturas, hay diversos grados de conocimiento, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. El que contempla una cosa cualquiera sin conocer sus causas, tiene de ella un conocimiento vulgar o superficial. Por ejemplo, el aldeano que contempla un eclipse sin saber a qué se debe aquello. Conocimiento vulgar, superficial. El que contempla conociendo y señalando sus causas próximas, tiene un conocimiento científico. Por ejemplo, el astrónomo ante el eclipse. El que puede reducir sus conocimientos a los últimos principios del ser natural, posee la sabiduría filosófica, o meramente natural, que recibe el nombre de metafísica.
El que guiado por las luces de la fe escudriña con su razón natural los datos revelados para arrancarles sus virtualidades intrínsecas y deducir nuevas conclusiones, posee la sabiduría, máxima sabiduría natural que se puede alcanzar en esta vida, la teología, encontrada ya radicalmente en el orden sobrenatural. Y el que presupuesta la fe y la gracia juzga por instinto divino las cosas divinas y humanas por sus últimas y altísimas causas, o sea, por razones divinas, posee la auténtica sabiduría sobrenatural, que es precisamente la que proporciona al alma el don de sabiduría en plena actuación. Por encima de este conocimiento no hay ningún otro en esta vida. Solo le superan la visión beatífica y la sabiduría increada de Dios, que es el verbo divino. Entonces, queridos hermanos, hay diferentes clases de conocimiento, de sabiduría. Lo científico, el astrónomo sabe por qué hay eclipse del sol. La sabiduría filosófica, guiado por las luces de la fe, el teólogo escudriña los datos revelados. Esto es teología, pero guiado por las luces de la fe. Y finalmente hay la don de sabiduría, prespuesta en la fe y la gracia, juzga por instinto divino las cosas divinas y humanas por sus últimas y altísimas causas, o sea, por razones divinas. Esta persona posee la auténtica sabiduría sobrenatural, que es la máxima en este mundo. Por ejemplo, un teólogo protestante puede conocer de memoria la Biblia, puede analizar la Biblia como quiera, no tiene el don de la fe y tampoco tiene el don de sabiduría. Por lo tanto, puede decir cosas muy bellas humanas, pero también cosas muy falsas en lo divino. Por eso un católico no debe apoyarse en este tipo de libros hechos por protestantes o discípulos de los protestantes, que llamamos los modernistas en la iglesia. Como decía el Papa San Pío X hablando de esta gente dice falta en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología católicas, se hacen pasar por los reformadores de la iglesia, y bien están totalmente equivocados y no sirve. Continuamos con el padre Antonio Romerani, que dice: por donde aparece claro que el conocimiento que proporciona al alma la actuación intensa del don de sabiduría es incomparablemente superior al de todas las ciencias, incluyendo la más sagrada teología, que tiene ya algo de divino. Pero eso se da a veces por eso se da el caso de un alma sencilla e ignorante que carece en absoluto de conocimientos teológicos adquiridos por estudios y que sin embargo posee por el don de sabiduría un conocimiento profundísimo de las cosas divinas que pasma y maravilla a los más eminentes teólogos, como ocurrió con Santa Teresa y otras muchas almas que no tenían letras, o sea, estudio científico alguno, sin embargo, veían las cosas, podemos decir, con los ojos de Dios, por el instinto divino. Entonces, mientras más hay gente que vive en gracia, que vive en santidad, que ama a Dios, más tendremos gente verdaderamente sabia en este mundo. Y mientras más la gente vive en pecado mortal, no tiene nada de eso, pobre gente, es ciegos. Y el don, decimos, este don actúa bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Es lo propio y característico de los dones del mismo Divino Espíritu, que adquiere su exponente máximo en el don de sabiduría por lo altísimo de su objeto, el mismo Dios y las cosas divinas. El hombre, bajo la acción de los dones, no procede por lento discurso y raciocinio, sino de una manera rápida e intuitiva, por un instinto especial que procede del Espíritu Santo mismo. Entonces, mediante los dones, el hombre no razona, no hay discurso lento, sino de manera rápida e intuitiva por un instinto especial que procede del Espíritu Santo. No les preguntemos a los místicos experimentales las razones que han tenido para obrar así o para pensar o decir tal o tal cosa, pues no lo saben.
lo han sentido así con una clarividencia y seguridad infinitamente superiores a todos los discursos y razonamientos humanos. Y finalmente, este don nos las hace saborear las cosas divinas por cierta connaturalidad y simpatía. Es otra nota típica de los dones que alcanza su máxima perfección, el de sabiduría, que es de suyo un conocimiento sabroso y experimental de Dios y de las cosas divinas. Aquí la palabra sabiduría significa a la vez sabor, saber y sabor. Las almas que la experimentan comprenden muy bien el sentido de aquellas palabras del Salmo: gustad y ved cuán suave es el Señor, Salmo 33:9. Experimentan deleites divinos que las empujan al éxtasis y las hacen presentar un poco los goces inefables de la eternidad bienaventurada. Esto es lo que dice el padre Antonio Rollo Marín. Entonces hemos dicho que el don de sabiduría perfecciona la virtud de la caridad, dándonos gracia para discernir y juzgar acerca de Dios y de las cosas divinas por los más elevados principios y saborearlos. Es un don que perfecciona a la vez la virtud de la caridad y reside al mismo tiempo en el entendimiento y en la voluntad, porque derrama sobre nuestra alma la luz y el amor. Como dijimos, que los hermanos, todos los que viven pecado mortal, por desgracia, no tienen esas cosas. Terminemos con la necesidad del don de sabiduría. El don de sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Precisamente por ser la virtud más excelente, la caridad, la más perfecta y divina de todas, está relacionada exigiendo por sí misma naturaleza la regulación divina del don de sabiduría. Abandonada a sí misma o sea manejada por el hombre en estado ascético, tiene que someterse a la regulación humana, al pobre modo humano que forzosamente le imprimirá el hombre. Ahora bien, esta atmósfera humana se le hace poco menos que irrespirable. La ahoga, la asfixia, impidiéndole volar a las alturas. Es una virtud divina, la caridad, que tiene alas para volar hacia el cielo y se la obliga a moverse a ras del suelo, por razones humanas hasta cierto punto, sin comprometerse mucho, con grandísima prudencia, con mezquindades raquíticas, etc. Únicamente cuando empieza a recibir la influencia del don de sabiduría que le proporciona la atmósfera y modalidad divina que ella necesita por su propia naturaleza de virtud teologal perfectísima, empieza la caridad, por decirlo así, a respirar a sus anchas. Entonces la caridad, bien perfeccionada por el don de sabiduría, bien respira a sus anchas. Y por una consecuencia natural inevitable, empieza a crecer y desarrollarse rápidamente, llevando consigo al alma como volando por las regiones de la vida mística hasta la cumbre de la perfección, que jamás hubiera podido alcanzar sometida a la atmósfera y regulación humana en el estado ascético. De esta sublime doctrina se deducen como corolarios inevitables dos cosas importantísimas. Primera, que el estado místico, o sea, el régimen habitual o predominante de los dones del Espíritu Santo, no solo no es algo anormal y extraordinario en el desarrollo de la vida cristiana, sino que es precisamente la atmósfera normal que exige y reclama la gracia, forma divina en sí misma, para que pueda desarrollar todas sus virtualidades divinas a través de sus principios operativos, virtudes y dones, principalmente de las virtudes teologales de fe, esperanza, caridad, que son absolutamente divinas en sí mismas. Entonces, el cristiano que debería vivir en estado de gracia, debería llegar al estado místico, o sea, al régimen habitual o predominante de los dones del Espíritu Santo.
Y esto no es algo anormal, extraordinario. Esto es el desarrollo normal de toda vida cristiana y es su atmósfera normal. Pero como vivimos en un mundo ya paganizado, materialista, y la mayoría de la gente que no se vive del pecado mortal, nosotros apenas utilizamos estos dones divinos, estas virtudes teologales para ir hacia arriba. Es una desgracia. Por eso necesitamos cristianos educados, formados, que realmente viven en santidad y que viven el Evangelio, para que con sus actuaciones y su vida, su ejemplo, puedan ayudar a otras personas, ¿no? Lo místico debería ser precisamente lo normal de todo cristiano. Un alma mística, un alma unida a Dios, un alma que está ya en las regiones superiores. Lo místico debería ser precisamente lo normal de todo cristiano. Lo es, de hecho, en todo cristiano perfecto. En segundo, que una actuación de los dones del Espíritu Santo al modo humano, además de imposible y absurda, sería completamente inútil para perfeccionar las virtudes infusas, sobre todo las teologales, porque siendo estas últimas superiores a los mismos dones por su propia naturaleza, la única perfección que pueden recibir de ellos es la modalidad divina, propia y exclusiva de los dones, jamás una modalidad humana que ya tiene las virtudes teologales abandonadas a sí mismas en estado ascético, o sea, sometidos a la regulación humana de la pobre alma imperfectamente iluminada por la luz oscura de la fe. Veamos este segundo punto. Entonces hemos dicho, este don es necesario. Uno, todo cristiano debería ser un místico, vivir una atmósfera divina, guiado, iluminado, fortalecido por los dones del Espíritu Santo. Y en segundo, que una actuación de los dones del Espíritu Santo a lo modo humano, además de imposible y absurda, sería completamente inútil para perfeccionar las virtudes infusas, sobre todo las teologales. Si Dios nos da los dones del Espíritu Santo, es para perfeccionar las virtudes teologales y actuar a modo divino y no a modo humano. Si Dios quiere, que hermanos, vamos en la siguiente ver los efectos del don de sabiduría, Después veremos las bienaventuranzas y frutos que de él derivan, los vicios opuestos, y finalmente veremos los medios de fomentar este don de sabiduría. Y así terminaremos con los 7 dones del Espíritu Santo, y nos quedará un capítulo final de este libro, Fidelidad al Espíritu Santo y sus inspiraciones. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la Iglesia. Que Dios los cuide y la Virgen llena de santidad los tome bajo su protección. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum saecula. Amen.